Muy buenas tardes ya, porque estamos al mediodía. Dios bendiga a todos y a cada uno de los que se conecten en esta hora y a los que van a ver este video en cualquier tiempo. Para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Por eso en esta hora voy a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre amado, Señor, te damos gracias y te damos gloria y te damos honra porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, como siempre, una vez más, estoy delante de tu presencia, Padre, para que tú dirijas mis labios y que solo tú digas la palabra, Señor, y no permitas que yo hable por mi cuenta, Señor, sino sé tú, Señor, a través de tu Espíritu, hablando, Señor, aquellos que tú ya escogiste para que escuchen tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Bendícela en cada corazón, Padre. Bendícela, Padre, y abre el entendimiento, Padre, de aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz, o de aquellos que van empezando en el Evangelio, Padre. Ábreles el entendimiento para que puedan comprender a cabalidad, Señor, tu palabra y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre, y te damos gloria. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchen. Quiero compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y se trata de levantando columnas. O sea, está basada en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 1 y versículo 18, ¿verdad? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Así te dice el Señor. Dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra todas esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice el Señor, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aleluya, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y yo estoy contigo para librarte, dice. Así te dice el Señor en esta preciosa tarde que inicia. Él está contigo para librarte. Siempre y cuando tú te conviertas en una columna para la iglesia de Cristo, que es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Levantar columnas en toda su iglesia, ¿verdad? Porque esa es la forma de cómo puede prevalecer la iglesia de Jesucristo en contra de las acechanzas del enemigo. Y para eso Él necesita hombres y mujeres valientes que tengan el coraje de servir al Señor con integridad, con compromiso. Personas que quieran comprometerse con la palabra del Señor y con el mismo Señor. Eso es lo que Dios busca en cada uno de sus hijos, de aquellos que ya han sido sellados por el Espíritu Santo, porque estas son las únicas personas que Dios puede usar, porque Él ha depositado
esa ayuda que nosotros necesitamos para poder contrarrestar todos los ataques que el enemigo traiga a nuestras vidas. Solo de esa manera podemos sobrevivir. Una persona que no tenga este sello es difícil. Le va a ser muy difícil poder combatir contra las fuerzas enemigas. Por eso dice él que le dice al profeta, te pongo como ciudad fortificada. Una ciudad fortificada es aquella que está preparada para que ningún enemigo pueda penetrar y hacerle daño. Son ciudades como esta ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Rusia, Alemania posiblemente, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los países ricos y no tan ricos, muchos están preparados. Tienen ciudades fortificadas para que no cualquiera puede invadirlos o puede sorprenderlos. Así quiere Dios personas que cuiden de su pueblo. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de toda la iglesia en general, de la iglesia de Jesucristo. Él en todo lugar, en cualquier país, está levantando columnas para poder mantener en pie su iglesia. De otra manera, el enemigo destruiría la iglesia. Pero siempre hay hombres y mujeres que se paran en la brecha y que deciden servirle al Señor, orando, clamando por las necesidades del pueblo. Nosotros los que queremos tomar el compromiso tenemos ese trabajo arduo de estar orando y clamando por el pueblo en general, ya que un pueblo, una iglesia y la iglesia de Cristo en general está compuesta por hombres y mujeres, pero dentro de la iglesia no todos son fuertes. Hay mucha iglesia que es débil. Y cuando hablo de iglesia me refiero a tu persona y a mi persona. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces dentro de la iglesia no todos crecemos y nos fortalecemos de la misma manera. Algunos crecen más que otros. Unos son más fuertes espiritualmente, otros son más débiles. Por eso dice el Señor que los fuertes soportemos a los débiles. No que los agarremos a leñazo, no que le demos, ¿verdad? Cuando ellos caen en un pecado, fallan en la iglesia y nosotros en lugar de ayudarlos a levantarse, le caigamos encima y los acabemos de destruir. Nosotros no fuimos llamados para eso. El Señor quiere que nosotros seamos columnas para que nosotros podamos sostener a todos aquellos que son débiles, a todos aquellos que se desaniman por cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar ahí clamando siempre, clamando por ese pueblo, ¿verdad? Y así como nosotros clamamos por ellos, y hay otros que claman por nosotros también, para que el Señor nos sostenga. Y dentro de nosotros hay un espíritu que nos ayuda a vencer. No le voy a decir que no sufrimos, que no pasamos duro, aprietos, y a veces queremos tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Comúnmente. O queremos salirnos, desafanarnos, como decimos otros, y no saber más ya del Evangelio, porque creemos que Dios no está con nosotros, ¿verdad? Creemos nosotros que Dios nos ha abandonado, que nos han fallado los hermanos, porque
lamentablemente la gente que es débil, que se duele con cualquier cosa, no ponen la mirada en Cristo, sino que la ponen en los hermanos, en el pastor, en los líderes. Y cuando esa gente le falla, ellos tienden a desanimarse y muchas veces a caer. Entonces, para eso nosotros, Dios nos está llamando para que seamos columna de la iglesia, para que nosotros seamos el sostén de la iglesia, para que no caiga. Así como en la iglesia primeramente podemos ser sostén en nuestras casas espiritualmente, para que nuestra casa no caiga. Porque el enemigo no duerme, ataca y no tiene piedad de nadie y no descansa. Él ataca día y noche, no duerme, siempre está detrás de nosotros esperando cualquier error para señalarnos, para desanimarnos. Él no usa otra herramienta más que el desánimo. Él sabe ya con qué te desanima y usa esa misma arma, la usa una y otra vez. Y nosotros, dentro de nuestros hogares, también tenemos que ser columnas espirituales, mantenernos orando siempre por la familia, porque en las familias también hay miembros de las familias también que son débiles, no son fuertes en la fe y con poquito tropiezan, con poquito se desaniman. Y a veces nosotros queremos empujarlos o presionarlos para que avancen, pero no está en nuestras manos poder lograr eso. Esa es obra del Señor. El Señor se encarga de darle la fortaleza, de darle la sabiduría y de guiarlos, de levantarlos. Cuando los ánimos están bajos, el Señor viene y levanta sus ánimos. Los levanta para que sigan adelante. Muchas veces no es pronta. La recuperación de algunos no es pronta, pero si nosotros nos mantenemos como columnas, orando y clamándole al Señor por nuestras vidas de ellos, el Señor nos va a hacer justicia. El Señor tarde o temprano los va a levantar en el tiempo que Él ha decidido levantarlos, no en nuestro tiempo. Así que tomemos las cosas con calma, porque Dios está en control de nuestras vidas y de la vida de los de nosotros, de los nuestros. Así que seamos como una casa. Mira, una casa cuando la construyen, siempre las columnas son las más fuertes. Hay columnas en las casas que si uno se las quita, podrían derribarse la casa. Es como la parábola de el que edifica la casa en piedra y el que edifica en arena. Es parecido, así es que el Señor quiere que nosotros seamos columnas, que la iglesia descanse en la piedra que es Jesucristo y que nosotros seamos los que empujemos, oremos, clamemos por nuestras familias, por toda la iglesia en general, por aquellos que están desanimados, para que Dios los levante. Y si Dios te pone a alguien en el camino que está pasando desánimo, que anda mal, es para que nosotros le demos palabra de aliento, para que le demos palabra de sabiduría,
a esas personas para que se levanten. No es para que te lo lleves a tu iglesia, es para que lo levantes, Señor, y se siga congregando donde está. Es para que el Señor los levante, nada más. Yo me he topado así con personas que están desanimadas, que andan, ya no quieren ir a la iglesia, y Dios me ha dado palabra para ellos, y yo le doy gracias a Dios porque hoy siguen perseverando en la iglesia. Y eso es el trabajo que tenemos nosotros si queremos ser columnas, de clamar y de sostener la casa que el Señor nos ha dado. Todos nosotros somos una casa, somos templo y morada del Espíritu Santo. En nosotros reposa el Espíritu Santo, vive. Por eso es que nosotros tenemos que tener una comunión con el Señor continua para mantenernos siempre fervientes en el Espíritu. Porque si no hacemos eso, vamos a ser personas débiles. Todo el que no ora es débil, porque no se fortalece con Dios. No está en fervor con el Espíritu Santo. Cualquier cosa le huele mal, le sabe mal, ve mal, porque no hay comunión con Dios. Y todo el que el Señor quiere levantar como columna, el Señor quiere que esté en comunión con Él. Porque de otra manera no podemos ser columnas de nadie. Porque nosotros mismos seríamos debilitados, seríamos desanimados. Por eso el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en esa comunión continua con Él para poder prevalecer. Porque dice como columna de hierro, una columna muy sólida. Así nos quiere el Señor, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, o sea, contra el mundo que nos rodea. Para eso nosotros, el Señor nos llama a que seamos columnas con el mundo, para proteger a la iglesia, o sea, para clamar por la protección de la iglesia de las acechanzas del enemigo en este mundo. Y mira que hay mucho, este mundo tiene muchas cosas que nos ofrece para distraernos. Ahí están las redes sociales, los juegos, los vicios, las mujeres, hombres para las mujeres y mujeres para los hombres. Son mucha tentación que nosotros somos bombardeados todos los días, pero que muchas veces nosotros no cedemos porque estamos en comunión con Dios. Estamos asistiendo a una iglesia, fortaleciéndonos, escuchando la palabra, alabando, bendiciendo el nombre del Señor y dándole gloria y honra, honrando al Señor. Y nos mantenemos de esa forma fuertes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos desconectamos de esas cosas? Viene el desánimo, porque el enemigo no va a perder tiempo. Viene el desánimo. Y empiezan a alejarse poco a poco del Señor. Y cuando la gente se aleja, aún aquellos que están sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una brasa que está en fuego.
Entonces cuando uno va a la iglesia, se enciende el fuego, porque adoramos todos en la iglesia y ese fuego se enciende. Podemos ver milagros, sanidades, liberación y muchas cosas bonitas, encuentros con Dios personales. Pero cuando alguien se descuida y se separa, vemos lamentablemente que poco a poco se va enfriando. Ese carbón que salió encendido, poco a poco se va enfriando. Y no permite, no puede agarrar fuego porque se ha salido de la cobertura del Señor. Y por eso el Señor nos manda que nosotros nos debemos congregar para que allí nos mantengamos en fuego, porque solo nos apagamos solos. Por eso necesitamos buscar la comunión con los demás hijos, el convivio con los demás hijos, para arder otra vez, para hacer el fuego, que es lo que nos mantiene a nosotros y lo que nos ayuda a crecer, el que nos ayuda, ese fuego nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios, a conocer a Dios, a cambiar lo que no podemos cambiar nosotros. Ese fuego que está dentro de nosotros es lo que nos ayuda a poder cambiar, dejar lo que ya no queremos hacer, lo que a Dios no le agrada. O sea, y cuando nosotros nos retiramos, fíjese bien con mucha gente que nosotros conocimos en la iglesia y estaban en fuego y todo, y se han separado de la iglesia y ahora andan haciendo lo mismo que hacían antes. Se apagó su fuego y volvieron al pecado. Y aquellos que todavía no han entrado en fuego, que aunque van a la iglesia, pero no han entrado en ese fuego todavía, no, porque no lo tienen muchos, y otros porque se han descuidado, porque se han retirado, se mantienen siempre un fuego casi a punto de apagarse, porque solamente se congrega de vez en cuando, descuida ese fuego que hay dentro de nosotros, que nosotros lo hacemos encender. Cuando nos unimos muchas brasas, carbones encendidos, hacemos el fuego. Es como cuando hace una leña uno. Y cuando ya quiere uno apagar el fuego, lo que hace uno es que distribuye las brasas, las riega todas para que no se unan, para que no se mantengan ardiendo. Yo creo que todos sabemos eso, los que hacen carne asada por ahí. Así que es una bendición mantenerse como una columna. Pero yo sé que no todos pueden ser columnas, pero poco a poco vamos en ese proceso. Hay gente que tal vez va empezando en el evangelio. Hay gente que ya tiene tiempo en el evangelio, pero de repente el Señor los toca, los sella y empiezan a agarrar fuego. Yo conozco muchos hermanos que antes no les veía yo el fuego, pero últimamente que los he visto después de muchos años, puedo ver el fuego, la llama que ya arde en ellos, porque se metieron, porque un día el Señor decidió, o ellos también se arrepintieron de verdad y el Señor los selló. Porque eso no es de nosotros, eso viene del Señor. Si no hay ese fuego, no le podemos servir al Señor nosotros, porque la carne no puede servir al Señor. Pero así es como nosotros, hoy, mucha gente se mantiene así. Entonces poco a poco, hermanas y hermanos van pasando a ser
parte de hacer columnas. No de sus iglesias, claro que primero ahí, ¿verdad? Pero de toda la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros representamos toda la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que empezar por la nuestra, o donde nosotros nos congreguemos. Así que es importante que nosotros no sucumbamos al ataque que el enemigo porque si nosotros nos mantenemos en fuego, el Señor nos prometió en este versículo, donde Él dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea que el enemigo viene con todo, dispuesto a vencerte, pero dice el Señor que van a pelear contra ti, todos esos demonios que andan en los aires, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros. ¿De qué temeremos? Si el Señor está con nosotros, dice el Señor, para librarte. O sea que no debemos tener miedo, hermano, porque el Señor está con nosotros. Si nosotros decidimos ser columnas, decidimos acercarnos al Señor, servirles, comprometernos con Él. No nomás ir cuando soñemos para la iglesia y nomás ir y sentarnos, sino que ir y servirle a Dios. Hay mucho en que servir en una iglesia. La mejor forma de servir es evangelizando, llevando la palabra del Señor. De esa manera es como nosotros podemos servirle al Señor. Así que sigamos, porque nosotros necesitamos ser fuertes en el Señor, porque dice el Señor en Santiago capítulo 1, 6, dice, no, 4, 6, perdón, y 7, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros tenemos que ser humildes para que la gracia de Dios esté con nosotros. Si somos soberbios, el Señor nos ve de lejos. Y yo no quiero que el Señor me vea de lejos, prefiero ser humilde. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos al Señor primeramente si queremos resistir al enemigo. Tenemos que someternos a Dios. Esa es la única manera como nosotros podemos resistir los embates del enemigo. No importa cómo venga, pero el Señor nos ayuda a resistirlo. Y no le queda otra que huir de nosotros. Muchas veces huye y ataca a nuestras familias, ataca a los hermanos más débiles. ¿Por qué? Porque no puede con uno. Busca a quién atacar para debilitarnos, pero está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. O sea, no tenemos nosotros que temer nada de eso. Así que dice, en Éxodo 13, en Éxodo habla el Señor cómo Él
utilizó a Moisés como una columna. Y en este caso la columna que Dios puso era una nube. Esa nube descendía cuando el Señor quería hablar con Moisés, para hablarle al pueblo, para darle dirección. Y después, cuando empezaron a caminar por el desierto, la columna los seguía de día y de noche. Y esa columna era Jesús, el Espíritu Santo. Que guiaba y sostenía todo el pueblo de Israel. Después, finalmente el Señor levantó del linaje de Jacob, de sus 12 hijos, las 12 columnas que sostendrían al pueblo de Israel hasta que el Señor vino. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel caía y se volvían a levantar, porque el Señor siempre tenía columnas en cada tribu, gente que le servían, profetas que usaba para levantar al pueblo, para hablarles. Hoy en día también el Señor tiene hombres preparados, espiritualmente hablando, pues, para hablarle a cualquier persona que esté desanimada, persona que esté apartada. Y así es como el Señor volvía otra vez al pueblo, a Él. Y así es como prevaleció el pueblo de Israel. Hoy nosotros estamos prevaleciendo porque hay hombres y mujeres que se han levantado y se han puesto en la brecha por toda la iglesia de Jesucristo. Así que cuando el Señor mandó a hacer su templo, cuando hicieron el tabernáculo, cuando Salomón hizo el templo para Dios, siempre el Señor dio las instrucciones y siempre Él elegía maderas finas, buena madera, porque quería que ese templo tuviera bases sólidas y se hacía de acuerdo a como Él lo describía. De esa manera es como el Señor aseguraba que estuvieran fuertes las columnas que levantara en los templos que Él mandó hacer, ¿verdad? Porque esa madera, no sé si se dan cuenta, pero hay maderas que se echan a perder porque hay plagas. Hay plagas que no se pueden ver. Simplemente cuando vemos el árbol, la planta, ya se secó y no supimos cómo. No había indicios de que, ¿verdad? Que a veces hay una planta que le llaman hiedra, que le cae encima a los árboles y las empieza a secar, ¿verdad? Porque ese se alimenta de la savia del árbol. Pero eso se ve cuando le cae. Entonces cuando la persona detecta esas ramas que se adhieren al árbol, pues las quita. Y ya de esa manera no sufre pérdida de su árbol frutal, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí me acuerdo de un árbol que yo tenía
hace muchos años, cuando yo trabajaba en el área técnica y un día compré un arbolito de aguacate injertado, ¿verdad? De buena calidad. Y lo sembré atrás de mi casa. Y ese arbolito estaba muy bonito. Y yo lo sentí mucho porque la primera cosecha que me dio, no sé si como a los 3 o 4 años, no era muy alto, era como así, como de 2 metros de altura, 1,5 metros, 2 metros por ahí, un poco frondoso. El arbolito iba frondoso, pues era chico el árbol, pero echó esa cantidad, como 50 y algo aguacates, puro aguacate bonito, pero era fino. Y yo estaba muy contento con ese árbol que tenía. Entonces, después de un tiempo, pasó la cosechita, le quitamos todos los aguacates, eso. Pero yo empecé a ver que el arbolito se iba poniendo triste, las hojas se le iban empezando a poner amarillas y ya se le iban secando algunas ramas. Nunca pude yo detectar a tiempo que la broca le había caído y había penetrado en el tallo. Son unos animalitos que atacan y no se ve. Se ve cuando ya hizo mucho daño. Yo cuando lo descubrí, traje un plaguicida para matar, pero ya era demasiado tarde, ya no pude hacer nada. Porque eso se inyecta en el orificio donde entra, porque ni se ve nada por donde entra. Son muy chiquitos los orificios. Así normalmente no lo ve uno, pero así entran las plagas y destruyen un árbol que iba a dar mucha fruta o que había empezado a dar fruto, pero lo destruyó. Eso mismo nos pasa a nosotros. Hay hermanos que empiezan y empiezan a dar fruto. Predican, evangelizan, llevan amigos a la iglesia y empiezan, pero de repente ni se ve, pero como de repente también se empiezan a secar. Así como se secó ese arbolito mío, así mucha gente. Porque dice el Señor, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces por falta de orientación, los hermanos y hermanas tienden a juntarse y a convivir con gente del mundo, con familiares que no van a la iglesia, que no le pueden aportar nada bueno. No quiero decir que no puede uno ya convivir con la familia y no hablarle, pero a veces ni con la familia, con amigos del trabajo, vecinas, vecinos, y ni se dan cuenta cómo eso empieza a dañarlos. Cuando uno va a la iglesia, uno empieza por dejar de hablar malas palabras, empieza por no escuchar, ¿verdad?, música que nos ate a nosotros con las palabras que se dicen en la música, ¿verdad? Entonces vamos seleccionando la música que escuchamos ya y por lo regular ya cuando uno está metido con el Señor, ¿verdad?, escuchamos la música cristiana, ¿verdad? Música que nos edifica y que a veces nos lleva a la presencia de Dios. A veces uno llora con la música, ¿verdad? Hay música muy, muy bonita, música que adora a Dios y que te lleva a la intimidad con Dios y
Pero cuando tienes una relación así con gente que no son de la iglesia, te empiezan a absorber. Así como ese animalito que se le metió al árbol de aguacate y lo empezó a corcomer por dentro y no se veía nada por fuera. Porque estos hermanos siguen yendo a la iglesia y poco a poco van perdiendo. Pero dentro de la iglesia los ves normal, como que nada pasa. Pero cuando andan en la calle con la amiga, con el amigo, hablan como ellos, hacen lo que ellos hacen y ya se mantienen yendo a la iglesia todavía poco a poco, van. Ya después dejan de ir un domingo, dejan de ir entre semanas, ya después 2 domingos y así se van alejando del Señor hasta que mueren espiritualmente, hasta que ya no quieren saber nada de Dios. Hoy en día tenemos muchas hermanas y hermanos que no quieren saber nada de Dios. Es más, ni te contestan llamadas, ni mensajes, ni quieren ver a nadie que sea cristiano. ¿Por qué? Porque esa plaga les fue comiendo el interior, fue destruyéndole el corazón, donde entran los pensamientos, los malos pensamientos, y de donde vienen la avaricia, la mentira, donde viene todo lo malo. Ya están corrompidos. Ya se les hace difícil volver al Señor. ¿Por qué? Porque se dejaron minar por esa plaga, por esas malas influencias. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Y para eso es nuestra. Para eso Dios quiere que tú y yo seamos columnas. Para que si nosotros veamos algo así, le digamos a un hermano, una hermana o hermano, póngase, actívese más en el Señor. No se descuide, no descuide su relación con Dios. Porque allí es donde el enemigo aprovecha y ataca y destruye a esa gente que después le echan la culpa a Dios o a los hermanos o a las hermanas, al pastor. Pero ellas o ellos mismos provocaron su caída porque estaban siendo influenciados y no se veía cómo iban a caer, pero hasta que empezamos a ver lo que empezaron a marchitarse. Ya cuando los vemos que estaban marchitos, que ya no llegan a la iglesia y que de repente sí llegan y así, ya se dañaron. Pero yo le doy gracias a Dios porque el pastor donde yo crecí, él siempre nos orientaba sobre esas cosas. Y gracias a Dios por eso, que esa enseñanza que él me dio, es que hoy estoy en pie. Porque él siempre nos decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con gente que habla mal. No te juntes con gente que dice mentiras porque vas a terminar siendo mentiroso. No te juntes con gente que roba porque vas a terminar robando. No te juntes con gente que le gusta murmurar. Vas a terminar murmurando. Júntate con hermanos que sean espirituales. Eso siempre nos decía el pastor. Júntense con gentes que sean espirituales, no con los hermanos que empiezan a crecer y que todavía traen parte del mundo con ellos. No, porque ahí no creces. Júntate con gente espiritual. Y así es como tú vas a crecer. Y yo le doy gracias a Dios porque de esa manera crecimos. Crecí pues y crecieron varios de los que estábamos en la iglesia. Porque
todo el que lleva a la práctica la palabra te ayuda, te fortalece. Y así es como yo, siguiendo las instrucciones de la palabra, por la gracia de Dios y su misericordia, es que estoy de pie todavía. A casi ya cerquita quizás de unos 28 años de convertido. El Señor me ha mantenido, ¿verdad? Sin que yo he tenido mucho tiempo de desánimos. He pasado años con desánimos, pero nunca me he dejado de congregar. Nunca. Quizás he dejado por momentos el orar continuo, no del todo, cuando pasé tiempos duros pero nunca me alejé de Dios así. Siempre me metí al fuego para poder agarrar la llama que sale, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo sopla sobre las brasas. Por eso yo te animo a que te mantengas en fuego, que no descuides tu relación con Dios. Eso es lo que te va a ayudar a que te estés siempre listo, preparado para cuando el Señor venga. Que no te agarre en pecado. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos adelante, hermanos. Dios los bendiga. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, eres bueno. Padre, yo te pido que esta palabra tú la selles en nuestro corazón, Padre, y que esta palabra nos ayude a todos los que la escuchemos, que a mí me ayudó cuando me preparé, y que también ayude a aquellos que la escuchen, Padre, para que se fortalezcan en el Señor, para que entren en fuego del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están desanimados. Padre, te pido que tú levantes sus ánimos. Te pido que tú, Señor, les des fuerza a aquellos que se sienten débiles en esta hora espiritualmente, Padre, y físicamente también. En el nombre de Jesús, Señor. Oro también por aquellos que están enfermos, Señor, para que tú los sanes, para que tú los visites en esta hora. Y oro para que tú, Señor, hagas milagros en aquellos que están esperando y que llevan tiempo, algunos esperando ese milagro de parte tuya, Padre. Solo en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y te doy gloria y honra, porque tú, Señor, eres bueno y eres maravilloso. Dios les bendiga, nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Gracias, Dios te bendiga, Evita.